Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 19. Capítulo 99. La gente entraba en la sala con sus problemas. Se sentaban en las sillas, hablaban de lo que les preocupaba, se desahogaban y le contaban sus inquietudes al hombre que atendía el mostrador. Al terminar, el joven les ofrecía una solución, y la gente se marchaba más contenta que cuando entró. No todos los problemas eran memorables, y el hombre detrás del mostrador se encontraba con el mismo tipo de problemas todos los días. Por eso, cuando la gente llegaba con preguntas específicas, el hombre se alegraba, porque eso hacía que su trabajo fuera divertido e interesante. Y dio la casualidad de que hoy era el día en que iba a hablar con alguien que tenía un problema memorable. Quien estaba de pie frente a un caldero de pociones, observando cómo el líquido naranja de la Fanta hervía a fuego medio. Había una hoja de papel flotando con un clip. Un bolígrafo levitaba sobre el papel, controlado por Kim. Su propósito era escribir notas sobre la poción. Kim se acercó a una mesa cercana y observó un gusano largo y marrón con venas rojas por todo el cuerpo. Trenzas elásticas. Dios mío, qué asco dan, dijo Kim con evidente disgusto en su voz. Aún así, a pesar del profundo asco que se percibía en su voz, Kim se puso un guante fino de tela blanca. Y, sin dudarlo, tomó un bisturí muy fino y comenzó a abrir el cuerpo del gusano. La sangre se derramó sobre la tabla de madera. Pero, debido a los hechizos que recubrían la madera, la sangre formó gotitas en la superficie. Kim había encantado la superficie de la madera para hacerla hidrófoba. Cualquier líquido que entrara en contacto con la madera no sería absorbido, sino que acabaría formando gotitas en la superficie. La sangre acumulada goteaba por el lateral de la tabla y se drenaba a través de un pequeño tubo de salida incrustado en la tabla de madera hacia un recipiente para su posterior experimentación. Uf, qué asco, pensó Kim, incluso mientras abría con entusiasmo el gusano y hurgaba en sus órganos internos. Qué asco pensar que algo tan repugnante pueda crecer dentro de una persona y, en la edad adulta, intentar escapar por el recto, exclamó Kim, recordando lo que había aprendido sobre los Bright Wiggles. Dios mío, mira esas garras. Sin duda destrozarían la mucosa del colon al salir por el ano. Jaja, qué asco. Los Bright Wiggles eran solo una de las muchas criaturas parásitas que usaban el cuerpo de un humano mágico como huésped. Kim había estado leyendo sobre todo tipo de estas criaturas como parte de su formación en magia curativa. El líquido naranja de Fanta que hervía dentro del caldero era una poción que mató a Bright Wiggle y disolvió sus restos en algo más adecuado para su eliminación natural del cuerpo. Me gustaría aún más operar a una persona que tenga un Bright Wiggle completamente desarrollado dentro de su cuerpo. Esos deben ser extirpados mediante cirugía, murmuró Kim mientras asentía con la cabeza hacia el portapapeles y, como por arte de magia, hacía funcionar el bolígrafo para tomar nota sobre el Bright Wiggle diseccionado. Mientras Kim seguía realizando observaciones biológicas sobre el Bright Wiggle diseccionado y observaba el caldero donde se preparaba la poción, oyó sonar el timbre. ¿Ahora? Gimió Kim, mirando fijamente la pared de cristal como si intentara ver a través de ella antes de enfrentarse al ensangrentado Bright Wiggle. Vuelvo enseguida, espera aquí. Una delicada estructura protectora verde en forma de pirámide se formó alrededor del cadáver ensangrentado de la criatura parecida a un ciempiés para su conservación temporal. Se dirigió hacia la puerta del taller y echó un vistazo rápido a la poción, comprobando su estado. Media hora más sirviendo antes de tener que remover. Ya es suficiente, comentó Kim mientras pasaba junto al caldero. Kim estaba a punto de poner la mano en el pomo de la puerta cuando se dio cuenta de que todavía llevaba puestos los guantes manchados de sangre. Ups, dijo Kim guiñando un ojo. Se quitó los guantes y los tiró a la cesta de la ropa sucia junto con los demás. Hubiera sido un desastre si hubiera salido con ellos puestos. Justo antes de abrir la puerta, en una fracción de segundo, Kim se arregló la ropa como por arte de magia. Abrió la puerta y entró en su oficina con lo que él llamaba una sonrisa de presentador de televisión. Disculpe la espera, dijo Kim, saludando a la persona que estaba en la habitación mientras cerraba la puerta del taller. Al mirar al cliente, su voz se apagó, gracias por su paciencia. En su oficina estaban Harry Potter, el niño que sobrevivió, el elegido, el de la cicatriz y otros títulos que la gente usa para referirse al chico al que se le atribuye la derrota del nuevo Señor Oscuro. Señor Potter, bienvenido a AID, dijo Kim mientras se sentaba en su taburete, transformándose en el hombre detrás del mostrador, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Por favor, tome asiento y póngase cómodo. Harry permaneció sentado en silencio en la silla, sin apartar la mirada de Kim. Desde que tenía memoria, Harry recordaba cómo lo miraba la gente. Cualquiera que no fuera amigo o familiar se fijaba inmediatamente en su frente y veía la famosa cicatriz. Así que Harry era consciente de cómo lo observaban. Con el tiempo, empezó a juzgar a la gente por cómo lo miraban al hablar. A Harry no le importaba que le echaran un vistazo a su cicatriz una vez, ya se había acostumbrado. Para él, era lo normal. Si la miraban de vez en cuando durante la conversación, su opinión sobre la persona empeoraba considerablemente. Pero si se pasaban todo el rato mirándola fijamente, Harry los consideraba personas con las que no valía la pena hablar. En los pocos encuentros que Harry tuvo con Kim West, notó que Kim ni siquiera miró su cicatriz una sola vez. Harry no vio que Kim la mirara ni una sola vez. No mostró el menor interés. Incluso ahora, Kim no se había fijado en la cicatriz de su frente ni una sola vez. Y eso solo ocurría con familiares o personas con las que había pasado mucho tiempo. Cuando entró en la habitación, Kim lo miró fijamente antes de establecer un contacto visual firme. Así pues, incluso antes de hablar con Kim West, la impresión que Harry tenía de él ya había mejorado considerablemente. Estoy aquí para obtener respuestas a algunas preguntas, comenzó Harry tras acomodarse en su silla. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, en AID haremos todo lo posible por responderla, asintió Kim, mostrando un interés genuino por saber qué tenía en mente Harry Potter. ¿Qué me puedes contar sobre Peter Pettigrew? Preguntó Harry sin rodeos, observando la reacción de Kim e intentando comprender algo en su expresión. Pero Kim había estado usando sutilmente su oplumancia para controlar sus expresiones.
Las vacaciones de verano le habían enseñado muchas cosas, y una de ellas era fingir expresiones faciales cuando necesitaba distanciarse de las emociones reales mediante la oclumancia emocional. La oclumancia emocional ofrecía 3 niveles de desapego emocional. Primero, separar las emociones del rostro. Segundo, separar las emociones de tal manera que se convirtieran en un zumbido en la parte posterior de la cabeza, reduciendo la dureza de esas emociones en el proceso de juicio. El tercer y último nivel consistía en aislar completamente las emociones de la magia. Era necesario activar los niveles anteriores para activar el siguiente. Y, en ese momento, Kim solo estaba usando el nivel 1 de desapego emocional. El tipo de desapego que solía usar cuando era precavido. Antes de la maldición del pecado, Kim no usaba mucho el nivel 2. De hecho, no usaba el nivel 3 en absoluto. Pero tras la maldición, desarrolló aversión a los niveles 2 y 3, ya que desapegarse de sus emociones no le convenía. Solo ascendía al nivel 2 cuando se encontraba en una gran desventaja. El uso de la oclumancia emocional para controlar las expresiones faciales agotaba todas las emociones del usuario. Esto demostraba claramente que alguien la utilizaba para ocultar sus emociones. Sin embargo, esto podía eludirse simplemente fingiendo la expresión facial, que era precisamente lo que hacía Kim. Kim se sorprendió cuando Harry le preguntó por Peter Pettigrew, pero no mostró ninguna sorpresa en su rostro. Señor Potter, tendría que ser más preciso con sus preguntas. La primera regla que Kim seguía al proporcionar información era no responder preguntas vagas o generales. Kim quería que quien solicitaba la información hiciera preguntas precisas para recibir únicamente la información solicitada. Simplemente, era una estrategia de Kim para hacerle creer que obtendría más información, ya que hacía varias preguntas. Existían excepciones a esta regla, pero en ese momento, esas excepciones no se aplicaban porque la pregunta de Harry planteaba algunas dudas en la mente de Kim. Harry guardó silencio un momento para pensar en una pregunta más específica. Sabía que Peter Pettigrew era un mortífago. El problema era que, antes de regresar a Hogwarts ese año, había escuchado una conversación entre su padre, James Potter, y su padrino, Sirius Black, y, por lo que pudo oír, estaban teniendo una discusión bastante acalorada. En aquel momento, Harry no prestó mucha atención a esa conversación y creyó que los dos aurores estaban hablando de la fuga de un mortífago. Así pues, a lo largo del año, oía ocasionalmente conversaciones sobre Peter Pettigrew de diversas personas, su madre, Lily Potter, su tío / profesor Remus Lupin, la profesora M. McGonagall y el profesor Flitwick hablaban de él en ocasiones. Tras oír hablar tanto de esta persona, Harry se interesó por Peter Pettigrew. Preguntó a varias personas sobre el mortífago, pero independientemente de a quién preguntara, todos cambiaban de tema sin darle ninguna información. Lo único que sabía de Peter Pettigrew era que era un mortífago. Y que había estado en Azkaban durante 12 años antes de ser liberado ese mismo año. ¿Qué hizo Peter Pettigrew para acabar en Azkaban?, preguntó Harry. Kim, que estaba sentado en su banco, asintió con la cabeza en respuesta a la pregunta. En el instante en que las palabras Peter Pettigrew salieron de la boca de Harry Potter, Kim tomó la decisión de utilizar la legilimencia para infiltrarse en la mente de Harry. Su escudo es más débil que el de su hermana, pensó Kim mientras se colaba sin que Potter, el de las gafas, se diera cuenta. Mientras Harry pensaba en qué preguntar, Kim echó un vistazo y descubrió toda la historia detrás de por qué Harry había hecho esa pregunta en particular. Él desconoce los detalles de la noche en que se hizo la cicatriz. Sus padres y su familia no le contaron nada sobre la implicación de Peter Pettigrew. Kim vio algunos recuerdos que mostraban decisiones importantes tomadas por James Potter y Lily Potter, o por los merodeadores en general. Kim logró echar un vistazo rápido a una pared llena de fotos en la casa de los Potter. Borraron a Pettigrew de todas las fotos. Borraron toda evidencia de que Pettigrew existió como su amigo mientras estuvo en Hogwarts. Esto no sorprendió a Kim. Teniendo en cuenta lo que habían perdido ese día, no era de extrañar que no quisieran ningún recuerdo de Peter Pettigrew. Y este Harry Potter es perspicaz, pensó Kim, escuchando los pensamientos superficiales de Harry. Sabe cómo la mayoría de los mortífagos escaparon de prisión gracias a la defensa contra la maldición Imperius. No es de extrañar, considerando que su padre es Auror. Harry se dio cuenta de que los únicos mortífagos que fueron a Azkaban eran seguidores fanáticos y sinceros de Voldemort. 12 mortífagos fueron a Azkaban después de la guerra: Bellatrix Lestrange, Rabastan Lestrange, Rodolphus Lestrange, Barty Crouch Jr., Agastes Rockwood, Antonin Dolov, Thorfinn Rowle, Gibbon, Hodgson, Mulciber, Travers y finalmente Peter Pettigrew. Con la excepción de Peter Pettigrew, todos eran fervientes partidarios de Voldemort y o bien no usaban, o no podían usar, la defensa contra la maldición Imperius, pensó Kim mientras miraba fijamente a Harry. Y él lo sabe y se da cuenta de que Peter Pettigrew debió haber hecho algo escandaloso para acabar en Azkaban. Señor Potter, conozco a Peter Pettigrew. Pero, ¿está seguro de que quiere saber más?, preguntó Kim. Puede que no le guste lo que estoy a punto de contarle. Harry frunció el ceño ante la pregunta. No lo pensó 2 veces antes de asentir. Tiene que ver contigo y con tu familia. ¿Hay una razón por la que tus padres no te hablaron de Peter Pettigrew?, preguntó Kim de nuevo, asegurándose de que Harry realmente quisiera saberlo. Harry frunció aún más el ceño. Le sorprendía un poco que aquello estuviera relacionado con su familia. Sin embargo, la mayoría de las actividades relacionadas con los mortífagos podían vincularse con su familia. Sí, quiero saberlo. No hace falta que sigas preguntando, dijo, asintiendo con firmeza, queriendo comprender el punto. Está bien, te lo buscaste, dijo Kim antes de soltarle la cruda verdad a Harry Potter. Durante la Primera Guerra Mágica, Peter Pettigrew fue miembro de la Orden del Fénix, pero se convirtió en espía tras ser obligado a unirse al Señor Oscuro. Fue nombrado guardián del secreto de los Potter cuando estos se escondieron usando el encantamiento Fidelius. Finalmente, traicionó a la familia Potter. Kim miró fijamente a Harry mientras revelaba los hechos ocultos. Él mismo acompañó al Señor Oscuro hasta la residencia de los Potter, donde se guardaba el guardián del secreto, y ese día los Potter perdieron a Flamón y Eupemia Potter. Fue ese día cuando recibiste la cicatriz y el Señor Oscuro fue derrotado.
También asesinó a 12 personas sin poderes mágicos en un intento por escapar de los aurores. Tras terminar de hablar, King guardó silencio y cerró los ojos. Le dio tiempo a Harry para asimilar la información. Harry Potter era muy cercano a su padre, James Potter, y a su padrino, Sirius Black. Y para ellos, Fleamon y Eupemia Potter fueron figuras sumamente importantes en sus vidas. Para James Potter, eran sus padres, quienes le dieron la vida y lo criaron hasta convertirlo en el hombre que es hoy. Tenía una excelente relación con ellos, quienes lo amaban profundamente, y él los amaba con todo su corazón. Antes de casarse y formar su propia familia, sus padres eran su única familia. Para Sirius Black, ellos fueron las figuras paternas que nunca tuvo. Se desconoce la naturaleza de la relación de Sirius con su familia durante su infancia, pero a los 11 años, sufrió una gran decepción y la desaprobación familiar al ser seleccionado para Gryffindor. Sirius, a su vez, se volvió cada vez más rebelde, haciendo alarde de su pertenencia a Gryffindor y su desdén por los valores de sangre pura de su familia. Cuando Sirius escapó de casa a los 16 años, los Potter lo acogieron y lo trataron como a un miembro más de la familia. Harry Potter creció escuchando historias sobre sus abuelos paternos, contadas tanto por su padre como por su padrino. Cuando hablaban de su muerte, oía que habían fallecido en la guerra contra Voldemort. Pero no que Voldemort los hubiera asesinado, ni que hubieran estado presentes el día en que recibió la cicatriz. ¿Qué es el encantamiento Fidelius y qué quieres decir con guardián del secreto?, preguntó Harry tras una larga pausa, con evidente dolor en los ojos. Es un hechizo sumamente complejo que implica ocultar mágicamente un secreto dentro de un alma viviente. La información permanece oculta en la persona elegida, o guardián del secreto, y por lo tanto, imposible de descubrir, a menos, claro está, que el guardián del secreto decida revelarlo, explicó King. Que si una vivienda está protegida por este hechizo, se volverá invisible, intangible, incomible e insonorizada. Un hechizo antiquísimo, uno de los más antiguos que existen. Tras otra pausa, Harry preguntó, ¿Peter Pettigrew era el guardián del secreto, y nuestra casa era el secreto? ¿Y él le reveló el secreto a Voldemort? Sí, dijo King brevemente. ¿Por qué?, preguntó Harry, humedeciéndose los labios secos. ¿Por qué nombraron a Peter Pettigrew guardián del secreto? ¿Por qué mis padres confiaban tanto en él? Quería saberlo. Harry lo deseaba con todas sus fuerzas. Señor Potter, ¿conoce el mapa del merodeador?, preguntó King, pues era lo único que se le ocurría para responder a la pregunta. Harry, que había estado mirando hacia abajo, levantó la cabeza para mirar a King y preguntó sorprendido, ¿cómo sabes eso? El mapa era un secreto que él, Hermione, Ron y los gemelos Weasley conocían. Los merodeadores y su madre también lo sabían, pero él no se lo contaba. Es mi trabajo saberlo, señor Potter, respondió King antes de dar una breve explicación. Y mantengo comunicación con los gemelos Weasley. Omitió la parte sobre Ivy Potter porque Harry no lo sabía. Y a King no le importó que se quedara así. Señor Potter, hay 4 merodeadores. Usted conoce a 3 de ellos, y estamos hablando del cuarto. Los ojos de Harry se abrieron como platos. Desconocía la identidad de la habitación, ya que le habían dicho que la habitación del merodeador ya no estaba con ellos. Harry simplemente asumió que estaba muerto, y los otros 3 no querían hablar del tema. Pettigrew era de fiar, y traicionó esa confianza. Tras otra larga pausa, Harry se quedó mirando al vacío, reflexionando sobre lo que acababa de oír. Ni siquiera se había percatado de que King se había levantado, había ido al taller, había retomado rápidamente la preparación de la poción y había vuelto a sentarse en su taburete. ¿Cómo lo saben todos?, preguntó Harry, con la mirada fija en King. Me mantengo al tanto de los acontecimientos generales, señor Potter, respondió King, tomando una hoja de papel y comenzando a escribir con una pluma estilográfica. ¿Lee usted el periódico, señor Potter? ¿El periódico? No, ¿por qué lo preguntas? Respondió Harry, e inmediatamente preguntó, ¿se publicó en el periódico? Entonces a Ivy o Hermione lo sabrían. Ambas leen el periódico. No fue ninguna sorpresa saber que Harry no leía el periódico. No había muchos preadolescentes, ni siquiera adolescentes, que pensaran en leer un periódico. No, en el diario El Profeta no se publica información detallada sobre Peter Pettigrew, respondió King, continuando su escritura en el papel de memoria. La única información que aparece en el diario El Profeta es que Peter Pettigrew escapó de Azkaban y que era un despiadado mortífago que asesinó a 12 seres no mágicos. ¿Estás insinuando que el profeta no escribió toda la historia? Sí, pero no exactamente, dijo King mientras daba la vuelta al papel en el que escribía y tapaba el bolígrafo. Había terminado de escribir. Escribieron sobre toda la historia de Peter Pettigrew, pero no este año. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry, confundido. Cuando atraparon a Pettigrew, el periódico publicó su historia, pero no lo suficiente, dijo King señalando a Harry mientras continuaba. Su noticia principal en ese momento era sobre cómo tú, el niño que sobrevivió, derrotaste al Señor Oscuro. Nadie le prestaba atención a Peter Pettigrew. El mundo mágico británico celebraba la posguerra, y a nadie le importaba realmente Peter Pettigrew. A diferencia de los mortífagos del círculo interior, carecía de influencia y fama. En aquel entonces, el Daily Prophet, el principal medio de comunicación, sufría la opresión del régimen del Señor Oscuro. Se sentían libres de escribir sobre los mortífagos más famosos. El desconocido Peter Pettigrew desapareció de la vista pública. Por supuesto, muchos sabían que había asesinado a 12 muggles. Los periódicos ya lo habían informado al cubrir su juicio, pero esto no bastó para eclipsar las acusaciones contra los demás. Las contribuciones y logros de Peter Pettigrew pasaron prácticamente desapercibidos en su momento porque los medios de comunicación se centraban en el círculo íntimo de los mortífagos. Por supuesto, esto no significa que no se informara sobre sus acciones, sino que no tuvieron la suficiente visibilidad para quienes no estaban particularmente interesados. King hizo una pausa por un segundo antes de continuar. Ha pasado más de una década desde el final de la guerra. Una década es mucho tiempo. No es de extrañar que la gente se haya olvidado de Peter Pettigrew.
Aunque desempeñó un papel importante en el curso de los acontecimientos, esto nunca ha salido a la luz. ¿Pero por qué no escribieron sobre esto ahora?, preguntó Harry, perplejo. Pettigrew quizás no era muy conocido entonces, pero ahora sí lo era. Y Pettigrew es el primero en escapar con éxito de Azkaban, un acontecimiento memorable. ¿Qué es una gran hazaña? ¿Por qué no escribieron sobre él ahora? La respuesta es sencilla, señor Potter, respondió King con naturalidad y fluidez. La censura es la razón por la que las acciones de Peter Pettigrew no salieron a la luz. King no le dio a Harry la oportunidad de responder con una pregunta y continuó hablando. Como saben, hay un nuevo grupo radical activo, los accionitas de Novellos, que apoyan la ideología del Señor Oscuro y actúan en su nombre. El ministerio ha intentado minimizar las actividades de los accionitas de Novellos debido a su ideología. No quieren que el público los considere los nuevos mortífagos. Entonces, ¿qué creen que sucederá cuando descubran que la persona que traicionó a los Potter para llevar al Señor Oscuro ante el niño que sobrevivió ha escapado de Azkaban? Al mismo tiempo que un grupo está faltando al respeto al nombre del Señor Oscuro, todos pensarían que los accionitas de Novellos son los mortífagos, igual que pensarían que Pettigrew fundó el grupo. Es por eso, respondió Harry tras pensarlo un poco. Así es, señor Potter. El ministerio está intentando activamente suprimir todo lo relacionado con el Señor Oscuro. Recientemente, han comenzado a arrestar a los accionitas y a llevar a sus miembros a juicio. El ministerio desea desesperadamente que esto termine. Por eso controlan estrictamente lo que se escribe sobre Peter Pettigrew. Ayuda que no haya aparecido y que haya desaparecido por completo tras su fuga. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Harry después de que King terminara de hablar. Desde donde estaba sentado, King parecía un experto en el tema. Dijiste que la gente no sabe mucho sobre Pettigrew, así que ¿cómo sabes tanto sobre él? King sonrió con serenidad. Luego, respondió a la pregunta. Dije que cualquiera que no investigara lo sucedido no podría encontrar la verdad. Sin embargo, señor Potter, yo sí la buscaba. Busqué activamente la historia de Peter Pettigrew. Quería saber quién fue el primer hombre que escapó de Azkaban, lo que me llevó a todo tipo de información. Todo está ahí fuera, solo se necesita a alguien competente para buscarlo, continuó King, señalando a su alrededor. Y, como usted sabe, es mi trabajo estar bien informado. No podría resolver los problemas con rapidez si no supiera lo suficiente. King se sorprendió cuando Harry preguntó por Peter Pettigrew, aunque no le sorprendió que Harry se le acercara. Aide tenía una reputación basada en resultados reales. King tenía una tasa de finalización altísima, lo cual hablaba por sí solo. Así que King no vio más que una obviedad. Si un estudiante de Hogwarts quería saber algo, acudiría a él en busca de respuestas. Por lo tanto, no sería difícil imaginar que Harry Potter acudiera a él. En la biblioteca hay un archivo del antiguo Daily Prophet y otros periódicos. Fui allí hace poco y pasé un rato buscando información sobre Pettigrew. A pesar de la unidad de la Orden del Fénix, la gente hablaba, y por aquel entonces, muchos estaban interesados en escuchar lo que se decía. Descubrí el encantamiento Fidelius en una revista mensual especializada en magia interesante, y hubo un número dedicado exclusivamente a ese hechizo, por su relación contigo. Lo entiendo, dijo Harry, respirando hondo antes de mirar a King y decir, no quiero que nadie sepa que he estado aquí. Sobre todo mi madre. No debería saber que sé lo de Pettigrew. Necesito tiempo para asimilarlo todo. Muy bien, señor Potter. No quiero que nadie sepa que fui yo quien le contó esto. Si le revela a alguien lo que le dije, diré que lo descubrió por su cuenta, dijo King mientras le deslizaba a Harry el papel en el que estaba escribiendo. Estos son los nombres de los periódicos y revistas que consulté, con el número de ejemplar y la fecha. King también le entregó a Harry un tintero y un trozo de pergamino. Copia todo lo que hay en ese papel en este pergamino con tu propia letra. Quemaré este papel cuando termines. Harry y King compartían el mismo deseo, mantener su relación en privado, pero llegaron a un acuerdo sin ningún problema. ¿Cuánto tengo que pagar por esto y por la información?, dijo Harry, señalando el fino rollo de pergamino. Oh, nada, no tienes que pagarme nada. Igual que yo te ayudé, ayúdame si te lo pido, respondió King, intentando establecer una conexión con el chico de oro, una oportunidad de oro. Y de acuerdo. Te ayudaré, dijo Harry, mirando el pergamino que tenía en las manos. Estaba demasiado ocupado para pensar en las palabras de King, y aceptó sin dudarlo lo que le pareció un trato justo. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señor Potter, dijo King mientras se dirigía hacia la puerta, mientras Harry se marchaba. Harry levantó brevemente la vista del pergamino y asintió. Al cerrarse la puerta, Harry volvió a mirarla. Al entrar en la habitación, tenía dos preguntas, pero al final, la primera resultó demasiado para él. Le preguntaré otro día, pensó Harry mientras se alejaba. Quizás me lo diga antes de que llegue ese día. Capítulo 100. Tras su conversación con Harry, King volvió a estudiar el cuerpo destrozado de Bright Wiggle. Se puso unos guantes nuevos de tela blanca y usó su magia para desenredar las entrañas, pero se detuvo antes de que sus guantes se mancharan de sangre o fluidos corporales. Antes de sentarse, volvió a trazar la delicada línea de preservación a corto plazo en forma de pirámide verde. Reflexionó sobre la conversación. Eso fue inesperado, suspiró King. King seguía pensando que Aide se había convertido en un lugar donde los estudiantes solían contar sus problemas más que a los profesores. Pero jamás imaginó que Harry Potter acudiría a él, dada su estrecha relación con los docentes. Remus Lupin, Rubeus Hagrid y Albus Dumbledore fueron miembros de la Orden del Fénix durante la Primera Guerra Mágica, y Harry creció con un contacto considerable con ellos. Lily Potter, su madre, era maestra y otra opción viable. Aunque Minerva McGonagall no pertenecía a la Orden del Fénix, era la jefa de la casa Gryffindor y tenía una buena relación con los padres de Harry. El caso de Ivy era diferente al de Harry, y sus interacciones con King habían comenzado con fines puramente académicos. Sin embargo, debido a una serie de acontecimientos, su relación se intensificó.
Kim imaginaba que, de no haber ocurrido estos sucesos, sus interacciones con Ivy se habrían limitado a la compra anual de libros de texto. Me pregunto cómo va a proceder con el conocimiento que ahora tiene, pensó Kim, tamborileando con el dedo sobre la mesa. Kim leyó los pensamientos de Harry mientras éste salía de la habitación, y en esos pensamientos vio impulsos de enfrentarse a su madre, pero por lo que Kim pudo leer, no eran lo suficientemente fuertes como para que Harry reaccionara. Sin duda compartirá la nueva información con su hermana. Es inevitable. Lo primero que pensó fue en compartirla con ella, murmuró Kim mientras seguía golpeando la mesa. Al menos no tiene intención de revelar la fuente de la información. Esperemos que investigue bien antes de hablar con nadie al respecto. Tengo muchas ganas de ver cómo termina todo esto, dijo Kim con una sonrisa. Luego, pensó en pedir algunos favores sorpresa a algunas personas de Gryffindor. Cambio de escena. Kim respiró hondo en Hogsmeade. El aire está libre de algo y con eso. Kim respiró hondo otra vez con una sonrisa en el rostro. ¿Qué?, preguntó Eddie, con una expresión de confusión en el rostro. Ignóralo, dijo Marcus, mirando a Kim, que tenía una expresión segura en el rostro. Empezó a pensar en decir algo amable y sabio, pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada apropiado que decir. Marcus señaló a Kim con firmeza y continuó, míralo. Siempre con esa cara de seguridad, esperando que le creamos, lo cual es una completa tontería. Kim chasqueó la lengua mientras miraba de reojo a Marcus. Te estás volviendo demasiado listo para tu propio bien. No, estamos pasando demasiado tiempo contigo, respondió Marcus, sacudiendo la cabeza. Kim frunció el ceño y dijo, ¿así que dices que mi presencia te hace más inteligente? Nunca lo había pensado. Me alegra oír eso. Una sonrisa suave pero amplia se dibujó en el rostro de Kim, como si se sintiera satisfecho tras haber hecho una buena acción. No me refiero a eso, regañó Marcus, pero se detuvo y suspiró, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes qué? Déjalo estar. Marcus entrecerró los ojos mirando a Kim y se quejó, ¿sabes lo molesto que es cuando tienes conversaciones así? No lo hagas. Eddie soltó una risita mientras los tres amigos cruzaban las calles de Hogsmeade. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Marcus mientras él y Eddie seguían a Kim. Tengo que elegir algo en Scrivensaft. Después nos divertiremos, respondió Kim mientras guiaba al grupo hacia el negocio de la familia West. Recibió un mensaje de Magifax en su casa informándole que había un paquete para él en la tienda y que debía recogerlo ese mismo día. Cuando respondió pidiendo más detalles, lo único que recibió fue que se trataba de una sorpresa. Podrían haber encogido el paquete y enviármelo por lechuza, pensó Kim, y esto le hizo preguntarse qué contenía ese paquete que no se le pudiera haber enviado directamente. Eddie y Marcus intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. Sabían que la familia de Kim era dueña de la tienda de plumas Scrivensaft en Hogsmeade. Kim nunca hablaba de su familia, así que no sabían mucho al respecto. Ambos sabían que la familia de Kim era rica, pero ninguno de los dos conocía la verdadera magnitud de su fortuna. Kim, Eddie y Marcus entraron cuando sonó el timbre de la puerta, anunciando su llegada. Dentro de la tienda había bastantes clientes, en su mayoría estudiantes que buscaban material escolar. Buenos días, Gary, saludó Kim mientras se dirigía al mostrador. Enseguida notó algo diferente en el encargado de la tienda de plumas de Scrivensaft. Siempre que Kim veía al hombre delgado, este vestía de manera informal, generalmente con un delantal de trabajo manchado de tinta en los dedos y la ropa, desaliñado y, en general, sin ningún estilo personal. Pero hoy, Gary llevaba una camisa de cuadros planchada y pantalones nuevos, sin una sola mancha de tinta en el cuerpo. Además, estaba muy bien arreglado, afeitado y con una apariencia impecable. Gary, te ves genial. ¿Cómo estás?, preguntó Kim, sonriendo al hombre con el que siempre se encontraba cuando iba a Hogsmeade. Buenos días, señor West, saludó Gary con nerviosismo, intentando saludarlo correctamente, pero con dificultad. Vale, algo no va bien, pensó Kim, ya que Gary no lo llamaba señor West. Kim le había pedido a Gary que lo llamara por su nombre de pila, así que el repentino cambio de nombre le resultaba sospechoso. Gary, te comportas de forma extraña. ¿Qué te pasa? Cuéntame y lo solucionaré, dijo Kim, intentando tranquilizar a su conocido. Además, formaba parte del negocio familiar, así que si Gary tenía algún problema, Kim intentaría hacerlo desaparecer. No me pasa nada malo. El paquete te está esperando en la trastienda, respondió Gary con rigidez, visiblemente nervioso y ansioso. Lo entiendo, dijo Kim, mirando hacia la puerta que daba a la trastienda. Se giró hacia Eddie y Marcus y les dijo, esperen. Vuelvo enseguida. Miró a Gary mientras este se dirigía hacia la puerta trasera y pudo ver cómo el sudor le corría por la frente. Justo detrás de la puerta estaba la escalera que conducía al segundo piso. Kim subió los escalones. Con cada paso, la escalera crujía bajo su peso. En el segundo piso había un único pasillo, y en ese pasillo había 3 habitaciones, 2 a los lados y una al frente. Las 2 habitaciones a los lados del pasillo eran almacenes llenos de mercancías y materias primas. Kim miró fijamente la puerta blanca que tenía delante. Ya había estado en esa habitación. Por eso Gary no había especificado la habitación, solo la del fondo. Era la puerta de la misma habitación donde Kim le había confiado sus secretos a su abuelo, George West. Kim abrió la puerta y entró en la habitación. Ya sabía lo que le esperaba dentro. En la habitación, que había sido completamente reparada desde la última vez que la magia de Kim la había destruido, una mujer estaba sentada frente a una mesa, examinando algunos libros. Leía en silencio y levantó la vista de los libros, que parecían sobresalir. Ah, ya llegaste. Buenos días, Kim, saludó la mujer, mirando a Kim. ¿Qué demonios, Leah? Podrías haberme avisado de que venías. Por un segundo, pensé que iban a atacarme y secuestrarme, suspiró Kim mientras cerraba la puerta y se dirigía hacia ella. La mujer, Leah West, la hermana de Kim, sonrió al levantarse de su silla, caminó hacia Kim y lo abrazó. Eso sí que es una sorpresa, tonta, dijo Leah, deshaciéndose del abrazo.
¿No te sorprende? Tenía una mirada traviesa y una sonrisa juguetona en el rostro. Claro que me sorprende. Si no hubiera espiado la mente de Gary, habría bombardeado esta habitación con hechizos, dijo Kim, exasperado. Había usado una sonda de legilimencia ligera en la mente del gerente de la tienda y había extraído el rostro y el nombre de Leah en los pocos segundos que mantuvo la sonda activa. Suspiró y preguntó, ¿qué le hiciste a Gary? Estaba todo nervioso y rígido. Nunca lo había visto bien vestido. Yo no le hice nada. Solo le pedí que me trajera los libros de contabilidad de la tienda. Pensé en echarles un vistazo mientras te espero y así matar el tiempo. Y en cuanto a su ropa, no sé cómo suele vestir, es la primera vez que visito esta tienda, respondió Leah mientras ella y Kim se sentaban. Lo entiendo, le estaban haciendo una auditoría. Por eso me llamó por mi apellido, suspiró Kim, cogiendo una galleta de una bandeja junto a la mesa. No le dije nada. Y sus cuentas están en orden. No veo ninguna irregularidad y la tienda está generando buenas ganancias. No debería estar nervioso si sabe que la tienda funciona bien, dijo Leah, observando a su hermano. Cualquiera se pondría nervioso si el dueño apareciera un día y pidiera el libro de contabilidad, dijo Kim, limpiándose las manos con magia. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿No es obvio, mi pequeño y tonto hermanito? He venido a verte. Estaba en el campo y un día estaba hablando con el abuelo cuando mencionó que tenías, ¿cómo se llama? Sí, el fin de semana en Hogsmeade, así que decidí visitarte. Kim suspiró una vez más antes de que una nueva sonrisa se dibujara en su rostro. Estaba feliz de ver a Leah en la escuela. ¿Cómo estás?, preguntó, observando a Leah. Mientras estudiaba sanación, los ojos de Kim buscaban automáticamente señales de salud. No usaba magia, pero podía notar que estaba sana. Estoy genial. Me fui a Perú una semana con mis amigas, comenzó Leah, contándole a Kim sobre sus vacaciones. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue?, preguntó Kim. Le interesaba saber que no había estado en Perú durante el viaje. Es un país precioso. Nos lo pasamos genial. Te traje algunos recuerdos. Están en casa. Compré una empresa en Tailandia, anunció Leah con una sonrisa de orgullo en el rostro. Un momento, ¿teníamos intereses en Tailandia? No, no lo hicimos. Este es el primero, y yo me encargué de todo. Mi abuelo me cedió el proyecto. Será mi proyecto más grande hasta la fecha. Ya he presentado un plan de desarrollo decenal para Tailandia. Felicidades, exclamó Kim, encantada por una ocasión que era claramente importante para la carrera de Leah. Gracias. ¿Qué más he hecho? Pensó Leah, con un dedo en la barbilla, antes de que sus ojos brillaran y hablara con tono jactancioso. Participé en un torneo de caballos voladores en Grecia y gané todo el evento. ¿En serio? ¡Wow! Eso es increíble. ¿Ganaste un trofeo?, preguntó Kim, visiblemente impresionada por el evento. Sí. Está en casa. ¿Qué más hiciste? Esta es mi favorita. Escucha esto. Encontré una vieja escoba Waxift 79, pero no una Waxift 79 cualquiera, no, era la Waxift 79 de Jokunda Sykes, la que usó en el primer vuelo a través del Atlántico. Jokunda Sykes fue una mujer famosa por volar sobre el océano Atlántico, fue la primera maga en lograrlo. La escoba que usó para este evento histórico sería de un valor incalculable. Imposible. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Dónde está? ¿También está en casa?, exclamó Kim. No está en casa. Lo vendí, sonrió Leah. Kim parpadeó, confundida por el repentino cambio. ¿Por qué hiciste eso? Esto no tiene precio. Encontré 2 botellas de Dagenhau Seibel, dijo Leah, con una amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. No, no hiciste eso, dijo Kim, con el rostro contraído por la incredulidad. ¿De 1905? ¿Son de 1905? Sí, el Dagenhau Seibel de 1905, asintió Leah, satisfecha. Y encontré 2. Cambié la escoba por 2 de esas botellas. El tipo con el que hice el intercambio era un gran coleccionista de escobas y ni pestañeó cuando le hice la oferta. Levantó la mano y mostró 2 dedos. 2. Encontré 2. Ja. Dagenhau Seibel era un vino mágico, apreciado por quienes disfrutaban de un buen vino. Y el Dagenhau Seibel de 1905 era una edición muy codiciada por los coleccionistas. Una edición que, con el tiempo, se volvió cada vez más difícil de encontrar. El Dagenhau Seibel de 1905 se convirtió en el sueño de todo coleccionista y conocedor de vinos. Pero la razón por la que Kim y Leah estaban tan entusiasmados con este vino era que su abuelo, George West, lo adoraba. George solo probó un trago equivalía a la mitad de un trago normal. Y después de ese único trago, George West proclamó que el Dagenhau Seibel de 1905 era el mejor vino que jamás había probado. Después de ese día, George intentó comprar una botella de Dagenhau Seibel de 1905. Pero no pudo conseguirla porque se había vuelto cada vez más rara y ningún coleccionista estaba dispuesto a desprenderse de sus botellas. Otra razón por la que este vino ocupaba un lugar especial en el corazón de George era porque tenía la misma edad que él. George West nació en 1905, al igual que Dagenhau Seibel, también en 1905. Parece que también voy a ganar el concurso de regalos de cumpleaños este año, dijo Leah con una sonrisa de suficiencia. Si le preguntaras a Kim, diría que era demasiado engreída. Cada año, los 2 hermanos competían para ver quién podía hacerle un mejor regalo a su abuelo, y aunque George nunca decía qué regalo le gustaba más, los 2 nietos comparaban los presentes y decidían quién recibiría el mejor regalo. En esa competición, Leah, que viajaba prácticamente todo el tiempo, recibía regalos de todo el mundo y tenía ventaja sobre Kim, cuyo alcance era limitado. Pero Kim no se rindió. Aún sin encontrar objetos exóticos como Leah, Kim exploró el mundo no mágico y halló objetos desconocidos, pero interesantes, que encajarían a la perfección en un hogar mágico.
pero Dagenhau Seibel, de 1905, era de otro nivel. Era algo que Kim no podía superar. Incluso si encontraba algo increíblemente interesante, no había nada que George se hubiera esforzado tanto por encontrar. Este año voy a hacer que el abuelo diga que le gustó mi regalo, dijo Lia, riendo mientras veía a su hermano perder. Kai, Kim, este año no me vas a ganar. Kim gimió porque las cosas no iban bien. Esta competición era un evento anual que él y Lia se tomaban muy en serio. Y a ninguno de los dos hermanos le gustaba perder. Tú, viniste aquí solo para restregármelo en la cara, ¿verdad? Lia rió más fuerte y asintió. Sí. Estaba muy emocionada hoy. Y no estoy decepcionada. Eso es bueno. Punto. Maldita sea. Recordaré esta humillación, murmuró Kim, apoyando la cabeza entre las manos. Te destruiré el año que viene. Te dejaré en el olvido. Sí, ya veremos, mocosa, se burló Lia, con una arrogancia desbordante. Después de que los hermanos West volvieran a la normalidad tras la locura de la competición, Kim se levantó de repente y exclamó, oh, lo olvidé. Miró a Lia y le dijo, espera aquí. Vuelvo enseguida. Lia vio a Kim salir corriendo de la habitación y esperó unos 2 minutos hasta que regresó. Kim no estaba solo cuando volvió, venía acompañado de otras 2 personas. Lia, te presento a mis amigos y compañeros de piso, Eddie Carmichael y Marcus Belby, dijo Kim, presentando a sus 2 mejores amigos a su hermana. Luego se dirigió a Eddie y Marcus y los presentó de otra manera. Eddie, Marcus, esta es mi hermana mayor, Lia West. Eddie y Marcus, conmocionados, se quedaron inmóviles mirando a Lia. Cuando Kim corrió hacia ellos en la tienda para recibirlos, lo único que dijo fue que quería mostrarles algo. No les dijo qué era. Simplemente los instó a seguirlo, prácticamente los arrastró hasta la habitación. Así que, cuando los dos entraron en la habitación, no tenían ni idea de que se encontrarían con una mujer de una belleza deslumbrante. Ambos se quedaron paralizados, con el rostro enrojecido, mientras contemplaban a la mujer que les acababan de presentar como Lia, la hermana de Kim. Hola, es un placer conocerlos. He oído hablar mucho de ustedes, dijo Lia con una amplia sonrisa mientras se levantaba de su silla. Gracias por cuidar de mi travieso hermanito. No, todo está bien. Ah, él no es un problema. Eddie y Marcus tartamudearon al responderle a Lia. No podían apartar la vista de ella, en parte porque era demasiado hermosa, pero sobre todo porque la idea de apartar la mirada ni siquiera se les había pasado por la cabeza a sus adolescentes. Kim sonrió ampliamente porque Lia siempre se burlaba de él, diciéndole que Eddie y Marcus no eran reales y que Kim se los había inventado porque no tenía amigos varones. Toma eso. Son reales, le dijo Kim a Lia antes de mirar a Eddie y Marcus. Tuvo que mirar 2 veces cuando vio que sus amigos se quedaban boquiabiertos. En serio, dijo Kim con incredulidad, antes de lanzarles poderosos hechizos de presión a ambos. Eddie y Marcus sintieron un dolor agudo e insoportable en los costados mientras gritaban y salían de su estupor. Ambos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, y sus mejillas ardían por diferentes razones al volverse hacia Kim, quien hizo una mueca que presagiaba dolor. Hola, soy Marcus. Encantado de conocerte. No sabíamos que Kim tenía una hermana. ¡Qué sorpresa! Y dijo Marcus, dirigiéndose a Lia y, esta vez, hablándole con atención. Seguía pensando que Lia era muy guapa, pero esa impresión quedaba eclipsada por la mirada fulminante del chico que había dormido en su misma habitación casi todo el año. Lia se giró hacia Kim e hizo un puchero. ¿No hablas de mí? No empieces, suspiró Kim, sacudiendo la cabeza. Eddie y Marcus charlaron con Lia un rato antes de dejar a los hermanos West solos para que se pusieran al día. Lia y Kim se quedaron en la habitación, charlando y contándose historias. Lia le habló de los lugares que había visitado, la gente que había conocido y las experiencias que había vivido. Kim le contó sobre la magia que había aprendido, los estudiantes con los que había interactuado y datos interesantes sobre su vida escolar. Los 2 hermanos hablaron durante aproximadamente 1 hora antes de que Lia tuviera que marcharse. ¿Tienes que irte tan pronto?, preguntó Kim. Quería saber más sobre Lia. Era bueno volver a ver a un familiar después de tantos días, y el poco tiempo que habían tenido juntos no parecía suficiente. Tengo que hacerlo. Tengo la llave de acceso para el viaje. Me habría quedado más tiempo, pero el ministerio tailandés exige que las personas que entran al país lleguen a una hora específica. Por lo tanto, necesito irme ahora para preparar el viaje. Lo entiendo, asintió Kim con los ojos brillantes. Cómprame libros sobre magia corporal. Tailandia tiene una rica cultura de magia corporal y me gustaría profundizar en ella. Los libros que tengo no son muy avanzados y me gustaría tener más información. Una de las razones por las que Kim practicaba Muay Thai, que no estaba muy extendido en Gran Bretaña, en lugar de kickboxing, era porque los pocos libros que tenía sobre técnicas corporales hacían referencia al uso del Muay Thai para desarrollar un físico básico antes de empezar a aprender dichas técnicas. Kim había estado desarrollando su físico poco a poco, haciendo ejercicio a diario, porque algún día quería estudiar Body Magic. Así que, cuando Lia mencionó Tailandia, inmediatamente pensó en comprar más libros, y el viaje de Lia a Tailandia fue perfecto. De acuerdo, contrataré a alguien de la zona que entienda de Body Magic para que elija una opción, asintió Lia. Quiero saberlo todo sobre los temas, así que dile a quien contrates que compre libros que ofrezcan un conocimiento exhaustivo. No quiero libros que describan las cosas de forma superficial. Quiero algo real, algo que profundice en el tema. Lia le revolvió el pelo a Kim y dijo, ya lo sé, no hace falta que me lo repitas cada vez que voy al extranjero. Ya sé qué tipo de libro quieres. Así que no intentes filtrar los libros que me das. Los quiero todos. No te lleves los libros que creas que son peligrosos, dijo Kim, entrecerrando los ojos al mirar a su hermana. Ya lo hice una vez. Perdón por ser una buena hermana y cuidar de mi hermano, dijo Lia, irritando aún más a Kim. Si no te lo digo cada vez, lo volverás a hacer, replicó Kim, apartando la mano de Lia de su cabeza. Hasta luego, ¿vale? Dijo Lia.
Las dos estaban de pie cerca de la chimenea Flu dentro de la tienda. Sí, hasta luego, respondió Kim, observando a Lia mientras lanzaba los polvos Flu y desaparecía entre las llamas verdes. Kim miró hacia atrás y vio a Gary casi desplomado en su silla. El hombre parecía haber tenido el día más agotador de su vida. No te preocupes, Lia dice que tus cuentas están bien y está contenta con cómo llevas la tienda, dijo Kim, dándole a Gary la buena noticia para tranquilizarlo. No tienes que preocuparte por nada. ¿Y en serio? Preguntó Gary con voz débil, pero esperanzada. Sí. Quiero cerrar la tienda temprano hoy. Por supuesto. Cambio de escena. Ese mismo día, Kim estaba de vuelta en su dormitorio leyendo un libro sobre daños musculares causados por hechizos cuando Eddie se incorporó repentinamente en la cama de un salto. Sabes que no me gusta que haya gente en mi cama, dijo Kim sin apartar la vista del libro. ¿Tienes otros hermanos? Preguntó Eddie sin levantarse de la cama de Kim. Quizás una hermana gemela o alguien más o menos de nuestra edad. Kim levantó la vista de su libro de repente y espetó. ¿Quieres que te pegue? No. Entonces levántate de mi cama. Eddie se levantó de la cama y, al hacerlo, oyó hablar a Kim. Mañana nos levantaremos una hora antes. Haremos una sesión de entrenamiento intensa. Será divertido. Vamos. No es justo. Solo hice una pregunta, gimió Eddie, quejándose. Vale, da igual. Vete a dormir. Mañana tienes un día ajetreado. Eddie caminó hacia la cama con los hombros caídos, pero antes de subirse a ella, dijo. No me dijiste si tienes otra hermana. Kim cerró el libro de golpe y se levantó de la cama. Te voy a pegar. Espera, espera, espera. Solo estaba bromeando. Espera. Ay. Ah. No, el maldito grifo. Maldita sea. Marcus, que acababa de salir del baño, miró a sus dos amigos mientras Kim inmovilizaba a Eddie con una llave de estrangulamiento. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 101. Kim observó el foso conocido como obstrucción hadal. Sin duda, era uno de los conceptos más fascinantes que había visto, y solo investigando el tema comprendió por qué se llamaba así. Hadal proviene del dios griego del inframundo, Hades. El inframundo, que era el reino de Hades, se encontraba bajo tierra. De manera similar, el mundo acuático residiría bajo el nivel del suelo. La sobrecarga hadal representaba las profundidades oceánicas en sus regiones más abisales, donde se ubicaban las fosas oceánicas. Un lugar donde los humanos no podían sobrevivir y donde solo las especies que habían evolucionado para soportar las duras condiciones navegaban por aguas donde el calor y la luz solar no llegaban. Es interesante cómo el creador logró emular la presión del agua en las profundidades del océano, observó Kim mientras miraba dentro del pozo y veía que el agua estaba extraordinariamente quieta. Recordando la presión que lo asaltó al descender. Una de las definiciones más sencillas de presión establecía que la presión es la fuerza ejercida sobre un cuerpo. El aire que rodea el planeta tiene peso y ejerce presión sobre todo lo que toca. Esta presión se denomina presión atmosférica o presión del aire. Es la fuerza que ejerce el aire sobre una superficie, atraída por la gravedad hacia la Tierra. Los océanos eran profundos. Si se eliminaran todos los continentes y se rellenaran las fosas oceánicas con suelo continental, todo el globo estaría cubierto por agua de unos 3 kilómetros de profundidad. Y en esas profundidades yacía el mundo de la presión. Al entrar en contacto con el aire, el cuerpo experimenta la presión atmosférica, denominada presión atmosférica. Del mismo modo, al entrar en contacto con el agua, el cuerpo experimenta la presión del agua, denominada presión hidrostática o presión del agua. Pero la principal diferencia entre la presión del aire y la del agua radicaba en que el aire era 830 veces menos denso que el agua. En otras palabras, la presión del agua era mucho mayor que la del aire. A medida que una persona desciende hacia el mar o el océano, se acumula más agua en la superficie, aumentando así el peso del agua que se encuentra encima y, en consecuencia, la presión sobre el cuerpo. Aquí, la presión del agua aumenta mucho más rápido que la profundidad natural del agua, dijo Kim, sentado en el borde con la barbilla apoyada en la palma de la mano. Y creo que esto sería difícil para algunas personas. Kim había superado 2 pruebas, la ira de Poseidón y el deleite de Teum. Y en esas pruebas, Kim había luchado con ahínco. La ira de Poseidón exigía un control preciso de la magia para llegar al centro. Sin ese control preciso, me habría quedado atascado allí sin poder avanzar. El deleite de Teum requería ingenio o quizás suerte. Sin el sonar Ripple, probablemente habría encontrado la entrada, pero habría sido cuestión de suerte. Continuó mirando fijamente al pozo y recitó sus pensamientos sobre lo que exigía aquel juicio. La sobrecarga hadal simplemente requiere poder. Fuerza mágica pura para superar, oponerse y repeler la presión oceánica simulada. Creo que esta prueba es compatible conmigo. Kim poseía un poder mágico abundante. Tenía grandes reservas mágicas acumuladas gracias al uso diario de su magia. Desde los 5 años, Kim había utilizado toda su magia cada día. La única excepción a esta regla era cuando perdía el control sobre ella. Esto le había proporcionado a Kim grandes reservas de magia, perfectas para la sobrecarga hadal. Solo necesitaba optimizar su uso de la magia contra la presión y volcar sus vastas reservas en ella hasta llegar al límite. Así pues, a diferencia de las 2 primeras pruebas, Kim estaba teniendo una experiencia sin contratiempos al atravesar la obstrucción hadal. Muy bien, veamos si puedo superar mi récord, dijo Kim, y se lanzó al pozo de agua cuya presión aumentaba rápidamente. Con el cuerpo boca abajo y alineado horizontalmente con la superficie del agua barra diagonal fondo del pozo, se hundió. El objetivo de esta postura era disminuir su superficie vertical. La presión en la columna vertical de agua variaba muy rápidamente, lo que significaba que la presión sobre su cabeza sería significativamente menor que sobre sus pies. Por lo tanto, para obtener una presión uniforme en todo su cuerpo, extendió su superficie corporal horizontalmente. De esta manera, la presión sobre su cuerpo sería prácticamente uniforme.
Mientras Kim se hundía, un área cilíndrica construida con magia de agua se manifestó a su alrededor. La presión dentro del cilindro se normalizó al nivel de la presión superficial. Kim alcanzó rápidamente el 50% de la profundidad total sin sentir ninguna dificultad. La dificultad para mantener la presión normalizada surgió cuando llegó al 60% de la profundidad. Me pregunto si la presión aquí se debe a la manipulación de la gravedad o si es simplemente la magia del agua que atrae el agua hacia abajo. Kim se dio cuenta de que toda la bóveda del agua se basaba en conceptos relacionados con el agua. Las instrucciones en la cueva de piedra hablaban explícitamente de leyes, pero eso no significaba que las pruebas se hubieran creado mediante magia del agua. En la ira de Poseidón, el vórtice sin duda se había creado mediante magia de agua. Pero la gran variedad de invocaciones y dispositivos para anular hechizos no formaban parte de la magia de agua. La absoluta calma del agua, que incluso debilitó el sonar de ondas de Kim, se logró sin duda mediante magia de agua en el deleite de Teum. Pero Kim se dio cuenta de que la profunda privación sensorial no tenía nada que ver con la magia de agua. La ausencia total de ruido ambiental podría haberse conseguido mediante un hechizo de amortiguación de sonido. Ese estado en el que se bloqueaba la luz podría haber sido resultado de magia de luz combinada con agua, no de magia de agua propiamente dicha. Por lo tanto, el aumento acelerado de la presión del gradiente puede haberse logrado mediante otro tipo de magia, y no mediante la magia del agua. Pero de una cosa Kim estaba seguro: si quería completar la bóveda, tendría que usar magia de agua para superar todas las pruebas. No porque las pruebas estuvieran estrechamente relacionadas con el agua, por supuesto, eso influyó, pero la verdadera razón era que Kim usaba constantemente magia de agua, ya que pensaba que usarla le facilitaría el trabajo. Era evidente que todo giraba en torno al agua. De esto se deducía que la bóveda quería que Kim usara magia de agua. Y si la usaba, su viaje sería mucho más fácil. Por supuesto, dentro de la ira de Poseidón, Kim podría haber estudiado exhaustivamente la magia de conjuración y probado diferentes diseños de hechizos hasta dar con uno que no estuviera protegido. O podría haber creado un nuevo tipo de escoba que no utilizara hechizos tradicionales y reinventar la rueda. Pero todo esto requería mucha más reflexión y esfuerzo por parte de Kim, simplemente para lograr el resultado final. Si tuviera algo que le permitiera volar sobre el vórtice hasta el centro, no tendría que luchar contra las aguas turbulentas. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto tiempo e investigación serían necesarios para conseguirlo? ¿Y cuando Kim creara algo así, comenzaría la siguiente prueba? ¿Sería útil la escoba que funcionó en la prueba de Poseidón en el deleite de Teum? No, no sería útil. Lo que resultaría efectivo sería el conocimiento y la experiencia en magia del agua que él practicaba e investigaba para superar una prueba difícil. Por eso Kim no intentó encontrar métodos únicos fuera de la magia del agua para resolver las pruebas. Porque Kim sabía que si continuaba con la magia del agua, su trabajo sería mucho más fácil. Y los resultados ya empezaban a notarse. Kim tenía mucha magia de sobra en sus reservas. Lo que necesitaba era simplemente cambiar la forma en que la dirigía. La ira de Poseidón le había enseñado a controlar con precisión la magia del agua para no ser alcanzado cada vez que intentara usarla, y eso estaba funcionando ahora, cuando la presión era extrema. 90%. La superficie del cilindro de agua mágico vibraba con ondulaciones erráticas. La enorme presión se normalizaba mediante el uso de magia de agua mientras Kim aplicaba una fuerza igual y opuesta. Un poco más y superaré esta prueba sin demasiados problemas ni lesiones. Kim buceó aún más profundo y alcanzó el 92%, pero se detuvo porque la presión dentro del cilindro normalizado aumentó repentinamente y Kim pudo sentir la presión contra sus huesos. Hay una fuga de presión. Este es el límite por ahora. Kim redujo la presión un punto porcentual y se mantuvo en el 91%, intentando con cuidado normalizarla hasta el nivel de la superficie. Era extremadamente precavido, porque un solo error y la presión lo aplastaría, sus músculos dejarían de contraerse, impidiéndole moverse. Además, el agua dentro de su cavidad pulmonar, con menor presión interna, sería expulsada y no podría respirar. En la columna de agua, Kim nadaba solo en las traicioneras aguas mientras intentaba descubrir cuán poderosas eran las profundidades oceánicas. Cambio de escena. No funciona así, suspiró Marcus, sentado en la sala común de Ravenclaw frente a un tablero de ajedrez. El caballo solo se mueve 2 casillas verticalmente y una horizontalmente, o 2 casillas horizontalmente y una verticalmente. ¿Pero por qué? El caballito debería poder moverse en línea recta, dijo Luna, mirando la pieza de ajedrez del caballero en el tablero del mago. Los he visto. Son rápidos, ¿sabes? El ajedrez mágico era una variante del clásico juego de mesa, en la que las piezas estaban encantadas para moverse por sí solas, bajo las órdenes del jugador. Las piezas en movimiento eran bastante inteligentes y podían ofrecer consejos a los jugadores menos experimentados. La pieza del caballero blanco en el tablero giró la cabeza y miró a su comandante. El caballero animado no sabía cómo proceder. No sabía cómo reaccionar ante esa situación. La magia que lo había animado no explicaba qué hacer cuando el comandante quería que el caballero avanzara. Miró a sus compañeros blancos como preguntándoles qué hacer, pero ellos parecían tan confundidos como él y se encogieron de hombros hacia el caballo blanco. Las piezas negras, en cambio, rieron histéricamente. Y eso avergonzó a las piezas blancas. Marcus se volvió hacia Kim, que estaba en el suelo, sentado en posición de loto. Tenía los ojos cerrados y la mano apoyada en el regazo. Y Kim, explícale que la pieza del caballo no puede moverse en línea recta. Luna también se volvió hacia Kim. Kim, ¿por qué no hiciste que el caballito caminara hacia adelante? ¿Por qué solo puede caminar en una dirección? Kim, que se encontraba en su mundo mental ordenando y reforzando sus recuerdos mediante la oclumancia, abrió los ojos y miró a sus 2 amigos. Marcus intentaba enseñarle a Luna a jugar al ajedrez en el tablero mágico que Kim le había hecho como regalo de cumpleaños. El tablero y las piezas cambiaban de color y forma. El tablero de ajedrez era una caja con una cuadrícula en la parte superior. Y en su interior había diales numéricos que podían usarse para cambiar la animación que utilizaban las piezas de ajedrez para destruirse entre sí al eliminar otras piezas. También había reunido una gran cantidad de estrategias de ajedrez dentro del juego para aconsejar a los jugadores inexpertos.
Kim había encargado muchísimos libros de ajedrez tanto del mundo mágico como del no mágico, ya que ambos mundos tenían estrategias y filosofías de ajedrez diferentes. Con esta información, Kim había dotado a su juego de ajedrez de un sistema de recomendaciones y consejos más diverso que cualquier otro juego de ajedrez del mercado. Era un atuendo elaborado, con muchos detalles encantadores, que Kim se había tomado el tiempo de crear para el cumpleaños de su amiga. Pero parecía que ni siquiera él había tenido en cuenta a Luna Lovegood. Kim se giró para mirar las piezas blancas de ajedrez, que sostenían su cabeza mientras intentaba averiguar qué debía hacer. Luego miró a Luna y le dio una explicación. Luna, mira, el caballo puede moverse en línea recta. Pero el jinete no quiere moverse en línea recta, solo quiere que el caballo se mueva en una dirección determinada. El caballo pertenece al jinete, así que solo obedecerá al jinete. No hay nada que podamos hacer al respecto. Luna frunció el ceño y se giró para mirar a los 4 caballeros del tablero de ajedrez, quienes la miraban fijamente mientras acariciaban los lomos de sus caballos, provocando que relincharan y se volvieran más dóciles. Te lo entiendo. Si es así, no hay problema, dijo Luna encogiéndose de hombros y aceptando sin reparos el argumento de Kim. Se puso de pie y le habló a Marcus, me muero de sed. Voy a buscar agua, ¿quieren algo? Marcus declinó amablemente, mientras que Kim, que había vuelto a cerrar los ojos, negó con la cabeza en silencio. Cuando Luna se marchó, Marcus se volvió hacia Kim y le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando encuentre un tablero de ajedrez con una sola pieza de caballo? Y ya nos preocuparemos de eso cuando llegue el momento, respondió Kim sin abrir los ojos. Marcus suspiró antes de accionar un interruptor en el lateral del tablero que fijaba las piezas a la cuadrícula para que, al abrir la caja, no se cayeran. Observó la serie de diales e interruptores que personalizaban la experiencia de juego y desactivaban la función de destrucción al ser atacado. No quería responder a las preguntas de Luna, llenas de curiosidad, sobre por qué las piezas de ajedrez se comportaban de forma inapropiada entre sí. Kim, que tenía los ojos cerrados, sonrió dulcemente mientras observaba a sus amigas llevarse bien. Fue Marcus quien invitó a Luna a jugar al ajedrez cuando la vio sentada junto a Kim, garabateando sin rumbo fijo. Y Luna aceptó la invitación con entusiasmo, sin dudar ni mostrar escepticismo. A Marcus y Eddie les costó mucho tiempo acercarse a Luna debido a su personalidad excéntrica, y aunque Kim seguía siendo el nexo entre ambos grupos, los 2 chicos y una chica se hicieron amigos. Y Kim se sintió feliz por eso. Cambio de escena. Tras descubrir el paradero de la familia Potter a través de Pettigrew, Voldemort viajó a Godric's Hollow la fatídica noche del 31 de octubre de 1981. Tras burlar las defensas de la casa, Voldemort logró entrar en la residencia y forzar la puerta principal, pillando desprevenidos a sus habitantes. Fleamont Potter, que había dejado su varita en el sofá, fue asesinado a sangre fría mientras intentaba defender a su esposa y a sus nietos. Tras matar a Fleamont Potter, Voldemort subió a la habitación de Harry y Era, donde la abuela y los gemelos estaban cautivos. Atrapada en la habitación de los niños, Eupemia Potter fue asesinada tras intentar enfrentarse a Voldemort y defender a sus nietos. La luz verde de este acto iluminó todo el piso superior. Cuando el Señor Oscuro intentó asesinar a quien, según la profecía, debía derrotarlo, la protección que le brindó el amoroso sacrificio de su abuela provocó que la maldición asesina rebotara. Destruyó el cuerpo físico de Voldemort, pero, lamentablemente, también destruyó una parte importante del piso superior de la casa. Harry solo quedó con una cicatriz en forma de rayo en la frente, y Era, milagrosamente, salió ilesa del incidente, mientras que los poderes del Señor Oscuro Voldemort fueron destruidos temporalmente. A partir de entonces, Harry fue conocido como el niño que sobrevivió y quedó marcado como igual a Lord Voldemort, sellando así su destino. Pero había otra persona allí, que esperó afuera y vio cómo explotaba todo el techo del piso superior. Peter Pettigrew, que por fuera estaba nervioso, por dentro se sentía eufórico. Él había guiado al Señor Oscuro hasta la casa de los Potter, por lo tanto, sería recompensado. Pero entonces vio explotar el techo e inmediatamente Pettigrew se dio cuenta de que algo andaba mal. La rata animada entró con cautela en la cabaña y, en la planta baja, vio a Fleamont Potter tendido en el suelo. Pero, tras un breve vistazo, Pettigrew subió corriendo las escaleras y allí vio el cadáver de Eupemia Potter y a 2 niños llorando. Pettigrew quedó atónito. No podía creer lo que veía. Miró al suelo de la habitación destruida y vio la varita única del Señor Oscuro Voldemort tendida ante él. El Señor Oscuro ha muerto. Y Lily y James no están aquí. Estos pensamientos aterrorizaban profundamente a Peter. Había traicionado a la Orden del Fénix y se había dejado corromper por el lado oscuro. Tomó esta decisión porque creía estar eligiendo el bando ganador. Había construido una vida estable, donde vivía cómodamente, solo para arriesgarlo todo a cambio de una vida de lujo y superioridad. Y la escena que presenció le gritó que el sueño había terminado y que había arruinado su vida. Mientras Peter entraba en pánico, escuchó el sonido de la motocicleta de Sirius fuera de la casa, seguido de varios crujidos que parecían aparecer. «Están aquí». En ese instante de inquietud y miedo, Peter recogió su varita del suelo y, debido a las protecciones rotas, se apareció fuera de la habitación y desapareció de la escena. A partir de entonces, comenzó a seguir los acontecimientos que lo llevaron a su captura y encarcelamiento en Azkaban. Y ahora, 12 años después, Peter se encontraba dentro de su antigua casa. Vendida a una pareja de ancianos que habían muerto a causa de una maldición mortal lanzada por una varita que él había robado a un idiota que la había dejado sobre la mesa de un bar mientras se servía una copa. Peter, tan enfermo y delgado como cuando salió de Azkaban, miró al suelo del baño y agitó su varita mágica. Violentamente, todas las baldosas fueron arrancadas del piso. Luego, los cimientos fueron destrozados por maldiciones explosivas hasta una profundidad de 1 metro, y un cofre de madera emergió en la superficie. El gran cofre levitó desde el suelo hasta el piso. Con 2 clics de desbloqueo, Peter usó sus manos esqueléticas para abrir la tapa y revelar el único objeto que había dentro del cofre de madera. «Aquí está», dijo Pedro con voz ronca y áspera, pero con los ojos brillantes de vigor y un toque de locura. Pedro tomó el objeto y lo contempló fascinado. De la varita del Señor. El símbolo de su poder.
En su mano sostenía una espada de 34 centímetros de largo, hecha de madera de tejo y con un núcleo de pluma de fénix. La varita de pluma de fénix demostró su selectividad y no reaccionó al tacto ni a la magia de Peter. En manos de Colagusano, la varita de tejo sería como un simple palo. Peter sacó una rata de su bolsillo y observó a la criatura, aturdida e inconsciente. «Es hora de traerlo de vuelta», declaró Peter mientras agarraba su varita, cerraba los ojos e imaginaba el día en que se vengaría. Tras limpiar el desorden del baño, Peter salió de su antigua casa y, en silencio pero con determinación, miró en una dirección específica mientras un plan se formaba en su mente. Capítulo 102. Marcus Belby era un mago y estudiante de Ravenclaw en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y estaba un año por delante del famoso Harry Potter. Era originario de las Islas Británicas y pertenecía a la ilustre familia Belby. El apellido Belby no era conocido en los círculos políticos ni en el mundo empresarial. El lugar donde se reconocía el apellido Belby era en los círculos académicos. Dos miembros de la familia Belby hicieron contribuciones sustanciales al estudio de la magia. Flavius Belby fue el primero en encontrarse con un sudario de terciopelo y sobrevivió para contarlo. Además, era un maestro de la magia y experto en defensa contra las artes oscuras. Fue él quien descubrió cómo ahuyentar a los sudarios de terciopelo, también conocidos como sudarios vivientes, una bestia mágica carnívora y extremadamente peligrosa. Se la consideraba una criatura de la oscuridad debido a su naturaleza sumamente agresiva y violenta. En un encuentro inesperado con un Lettifold, Flavio descubrió que podía ahuyentarlo con un encantamiento Patronus. Ese día, mientras luchaba por su vida, Flavio realizó un acto nunca antes visto. Flavio continuó investigando su descubrimiento y su credibilidad, y finalmente le dio al mundo un método para ahuyentar a una criatura peligrosa como Lettifold, una criatura peligrosa de la oscuridad. Sus logros fueron celebrados durante siglos después de su muerte, y fue inmortalizado en las tarjetas de la rana de chocolate y en todos los libros de magisología que mencionaban a Lettifolds, reconociendo sus contribuciones. El segundo miembro célebre de la familia Belby tuvo un impacto aún mayor que su antepasado. Obtuvo la Orden de Merlín y fue un maestro de pociones que, por sí solo, cambió la vida y el destino de personas infectadas con licantropía. Una persona que ayudó a gente de todo el mundo y que, sin duda, se convirtió en el maestro de pociones más famoso del siglo XX. Damocles Belby fue un famoso experto en pociones, a quien se le atribuye la invención de la poción Matalobos, que fue su mayor logro entre sus otras contribuciones al campo de las pociones. Antes de Aconite, los hombres lobo reacios preferían la muerte a sufrir las consecuencias de perder la cordura una vez al mes durante el resto de sus vidas. Pero tras Aconite, surgió un rayo de esperanza en la comunidad de hombres lobo. Aunque la poción de acónito no curaba la licantropía, era un símbolo de progreso. Representaba la fe en la magia, la esperanza de que, con el tiempo, tal vez algún día se encontraría una cura que liberaría a quien se resistiera a la maldición de la licantropía. De esa familia nació Marcus Belby. No era el más brillante de la clase, pero su pasión por aprender lo llevó a la casa Ravenclaw. Quienes conocían a Marcus veían a un chico tímido y de voz suave, educado y algo brusco. Para aquellos con quienes Marcus se sentía cómodo, era un amigo confiable, un buen oyente, un observador perspicaz y alguien que apreciaba las pequeñas cosas. Cuando lograbas que superara su timidez, revelaba ser una persona de personalidad brillante, capaz de mantener largas conversaciones sobre los temas que le interesaban. Y un amigo que siempre estaría ahí para ti, pasara lo que pasara. En Hogwarts, Marcus tenía dos amigos íntimos, Eddie Carmichael y King West. Eddie y King tenían personalidades extrovertidas. Eran sociables y tenían mucha confianza en sí mismos. Cabría pensar que Marcus tendría dificultades para relacionarse con dos personas con personalidades muy diferentes a la suya, pero no fue así. Se sentía muy a gusto con sus compañeros de piso. Marcus, que no se sentía cómodo tomando la iniciativa, estaba agradecido porque Eddie y King siempre sabían qué hacer y lo arrastraban con ellos. Para Marcus era más fácil hablar con Eddie y King porque no tenía que iniciar la conversación, ya que ellos dos, en general, tenían muchos temas de qué hablar. Mantenía la conversación fluida mientras Marcus escuchaba en silencio y, de vez en cuando, intervenía cuando quería aportar algo. Pero últimamente, Marcus se encontraba solo con frecuencia. Sus dos mejores amigos estaban ocupados con sus propias actividades. King West, su amigo de cabello oscuro, siempre había sido muy activo. Empezaba su día temprano, antes que él, y lo terminaba tarde, después de él. King se mantenía ocupado durante las clases haciendo la tarea. Después de clase, desaparecía y nadie sabía dónde encontrarlo. Por la noche, King pasaba el tiempo en la oficina de A&D que él mismo había construido en su segundo año de preparatoria, y por la noche solía saltarse el toque de queda para hacer lo que le daba la gana. La única forma fiable de localizar a King West era acercarse a él en el gran comedor durante las comidas, donde siempre, sin excepción, lo encontrabas comiendo. Por alguna razón, King comía bastante para su tamaño y, si podía evitarlo, no se perdía ni una sola comida. Marcus solía quedarse con King entre clases, comidas y justo antes de acostarse, cuando King regresaba después del toque de queda. O si King no decidía desaparecer. Luego estaba su segundo compañero de cuarto, Eddie Carmichael, rubio, hablador, ruidoso, competitivo y que no tenía miedo de expresar sus opiniones, todo lo contrario de Marcus. Y a menudo, Marcus envidiaba la personalidad de Eddie. Hasta el año pasado, Eddie era libre como Marcus y no tenía ninguna actividad extracurricular que le ocupara el tiempo. Los dos solían pasar el rato juntos, jugando a las canicas, a las cartas explosivas, al Quidditch y a cualquier otro juego que encontraran. Pero ese año, Eddie decidió entrenar para las pruebas de Quidditch, y para ello, se levantaba temprano y se unía a King para un entrenamiento matutino. Después de las clases, Eddie practicaba por su cuenta el vuelo y el control de la coafe. Eddie estaba mucho menos ocupado que King y tenía mucho tiempo libre para divertirse. Y Marcus seguía pasando mucho más tiempo con Eddie que con King. Pero las cosas habían cambiado mucho en los últimos 3 años. Cambio de escena. Sentado en una silla en la sala común de Ravenclaw, Marcus miró a su alrededor y recorrió la sala con la mirada.
La mayoría de sus compañeros de Ravenclaw, tanto jóvenes como mayores, estudiaban solos o en grupo, hacían los deberes. Se preparaban para la siguiente clase o repasaban material adicional recomendado por el profesorado de la biblioteca interna exclusiva de Ravenclaw, entre otras cosas. Suspiró y miró a la gente ocupada a su alrededor, y volvió a suspirar. Al menos ellos saben lo que hacen. Por otro lado, yo. Otro suspiro se le escapó, y se hundió aún más en la silla. De repente, una mano se posó sobre su hombro, seguida de, cálmate, cálmate, no suspires. Al menos no un suspiro tan fuerte. Marcus levantó la vista y vio a Kim de pie allí, sonriendo. Su amigo, de ojos grises como la piedra, sostenía un taburete. Luego se sentó en su silla. Mientras Marcus observaba a Kim sentado en un taburete alto, pensó en lo alarmantemente pocas veces que lo había visto sentado en una silla con respaldo en los casi 5 años que llevaba conociéndolo. Incluso cuando las sillas de los pacientes en la clínica de SIDA tenían respaldo, Kim siempre se sentaba detrás de su escritorio, en un taburete alto. Marcus miró a Kim, que estaba sentado con la mejor postura que jamás había visto en nadie que conociera. Perfecto como siempre. Kim siempre se sienta de maravilla, ¿verdad?, pensó Marcus, recuperando la postura correcta. Ya sabes lo que dicen, ¿verdad? Un suspiro es un amplificador para quienes sufren en silencio, dijo Kim. Esto hizo que Marcus ladeara la cabeza y preguntara, ¿así que tú no suspiras? Dicho esto, Kim rió y negó con la cabeza. Oh, no, ojalá fuera cierto. Suspiro mucho, todos los días. Kim suspiró de nuevo, lo que le hizo señalarse a sí mismo y sonreír. ¿Lo ves? Acabo de hacerlo. No hablemos de mí. Cuéntame de ti, preguntó Kim, dándole unas palmaditas en los muslos a Marcus. Dime por qué estabas tan hundido en la silla con esa expresión introspectiva que sueles tener cuando le das demasiadas vueltas a las cosas. Y eso es. ¿Cómo consigue hacerlo con tanta facilidad?, pensó Marcus mientras escuchaba a Kim. Marcus estaba acostumbrado a escuchar a Kim. Se dio cuenta de que, siempre que Kim quería que la conversación se desarrollara a su manera, la dirigía sutilmente hacia sus intereses. Y ahora, veía a Kim hacerlo de nuevo. Pero no le molestaba ver a su amigo manipulando la conversación. La razón era que Marcus podía ver la expresión en el rostro de Kim. Normalmente, cuando Kim influía o manipulaba la conversación, mostraba una expresión facial acorde a la situación. Y cuando sonreía, lo hacía con una sonrisa tranquila y contenida. Esta misma sonrisa variaba ligeramente según la necesidad, y estos pequeños cambios alteraban su significado: segura, amistosa, dominante, educada, avergonzada, o cualquier otra que Kim deseara proyectar. Pero en ese momento, Kim no mostraba esa sonrisa contenida. La sonrisa en su rostro era amplia y alegre, reconfortante, radiante y libre. Era algo genuino, no algo impuesto simplemente porque la situación lo exigía. ¿Qué? ¿Por qué me miras así?, preguntó Kim, tocándose la cara con confusión. ¿Tengo algo en la cara? Marcus vio a Kim sacar su varita y conjurar un espejo para examinarse la cara. ¿Por qué sonríes? Dime, ¿me pasa algo? Vamos, dímelo, insistió Kim, desviando la mirada del espejo al rostro sonriente de Marcus. No es nada. Simplemente recordé algo gracioso. No tienes nada en la cara, dijo Marcus riendo. Kim miró a Marcus con expresión sospechosa antes de borrar el espejo. Ahora, dime qué te convirtió en una persona tan triste, preguntó Kim, retomando la conversación. Marcus miró fijamente a Kim durante un rato antes de finalmente abrir la boca para hablar. Estaba pensando en que tú y Eddie tienen algo que se toman muy en serio. Para Marcus, era obvio que a Kim le encantaba la magia. Su amigo pasaba tiempo leyendo material de estudio. Esto no era inusual para un Ravenclaw, pero, para ser más precisos, Marcus rara vez veía a Kim leyendo. La mayor parte del tiempo, lo veía leyendo algo que no se parecía en absoluto a lo que se enseñaba en la escuela. Incluso recientemente, Marcus vio a Kim hojeando innumerables libros sobre magia curativa y biología. La enorme cantidad de libros que Kim había leído resultaba desconcertante para Marcus. Y luego estaba Eddie, que había empezado a jugar y practicar Quidditch porque quería tener novia. Eddie era alguien que se entregaba por completo cuando estaba motivado, dedicando tanto tiempo y esfuerzo al Quidditch que si alguien descubriera el verdadero motivo de sus acciones, no lo creería. Por supuesto, Marcus y Kim conocían la naturaleza ultracompetitiva de Eddie desde los inicios de su amistad. A Eddie le gustaba ganar y tener éxito, y cuando no lo conseguía, se enfadaba, pero en lugar de montar un berrinche, lo intentaba de nuevo para ver si podía ganar. Kim y Eddie llevaban 3 años jugando al juego de cartas concentración, y aunque nunca ganaba, Eddie desafiaba a Kim con frecuencia. Incluso después de 3 años de derrotas, el espíritu competitivo de Eddie no le permitía rendirse. Eddie era tan competitivo que incluso retó a Kim a un juego de magia. Solían jugar al cabo de Accio. En este juego, 2 o más personas lanzan simultáneamente un hechizo de Accio sobre un objeto. El objetivo es atraer el objeto hacia sí. Quien lo consiga, gana. A pesar de saber que Kim era mejor en magia, Eddie solía iniciar un duelo, intentando derrotarlo, algo que, por razones obvias, nunca lograba. Pero eso no impedía que Eddie desafiara a Kim de vez en cuando. Así era la personalidad de Eddie. Tienes magia. Te encanta tanto, todos lo supimos a los pocos días de empezar nuestro primer año. El tiempo que le dedicas demuestra cuánto te gusta. Incluso a Eddie le gusta el Quidditch y no suelta su escoba ni un segundo en su tiempo libre. Ese idiota que siempre quiere ganar no parará hasta entrar en el equipo, suspiró Marcus, mirando su regazo y susurrando con tono deprimido. Pero yo no tengo nada que hacer. No me apasionan las cosas como a vosotros. Y, bueno, hizo una pausa porque le afectaba profundamente. Me siento excluido. Como si estuviera perdiendo el tiempo y me fuerais a dejar atrás. Marcus levantó la vista de su regazo y vio a Kim mirándolo fijamente con los ojos muy abiertos. Inmediatamente, Marcus pensó que había incomodado y avergonzado a Kim con su gesto. Estaba a punto de hablar, pero Kim lo interrumpió. Marcus, ¿te acuerdas de mi hermana, Lia?
La conociste en Hogsmeade, ¿recuerdas? Marcus parpadeó ante la pregunta y asintió en silencio, esperando la respuesta. Sabes, mi hermana viaja muchísimo, muchísimo. Viaja casi todo el año y va a diferentes partes del mundo. Una semana está en Europa y la siguiente en Australia, dijo Kim, pero Marcus no entendía a qué se refería. Pero mira, mi hermana no decide a dónde va. Mi abuelo decide a dónde la envían, e incluso entonces la envía. Lleva haciendo esto unos años. ¿Puedes adivinar por qué lo hace? Marcus negó con la cabeza en silencio. Apenas conocía a la hermana de Kim, no tenía ni idea de cómo era el abuelo de Kim. Mi abuelo está intentando que Lia experimente cosas nuevas y diferentes. La envía constantemente a distintos lugares por negocios, y aunque es necesario un representante para la comunicación entre países, no hay necesidad de enviarla tan a menudo como lo ha hecho. Kim sonrió mientras continuaba. Mi abuelo conoce muy bien a Lia. Sabe que si le das cosas nuevas e interesantes, intentará averiguar más sobre ellas y comprender de qué se tratan. Así que, al enviarla a países diferentes al nuestro, estimula su curiosidad y le presenta nuevas experiencias. Marcus escuchó hablar a Kim y tuvo la sensación de comprender lo que decía, aunque estaba más allá de su comprensión. El carácter de Eddie lo impulsa a perseguir sus objetivos simplemente por el afán de ganar, pero nadie sabe cuánto tiempo seguirá haciéndolo así. Podría aburrirse y abandonarlo todo para dedicarse a otros intereses. Dices que no tienes nada que te apasione. Y te diré algo, a Eddie tampoco. Creo que la razón por la que Eddie hace tantas cosas diferentes e intenta triunfar es que busca algo que lo defina. Marcus vio a Kim levantar la mano y acercarla a él, Marcus, para darle repetidos toques en el pecho. La única diferencia entre tú y Eddie es que él prueba de todo y se esfuerza por mejorar cada vez más. Eddie busca algo que le guste, y ya lo ha encontrado. Le gusta jugar, y aunque quizás no sea lo más importante, es algo que claramente disfruta. Marcus, si quieres encontrar algo que te guste, tienes que probar cosas nuevas. Kim entonces se llevó la mano al pecho y continuó. Sí, me encanta la magia, y eso me viene de maravilla. Pero, ¿no crees que le dedico demasiado tiempo? Míranos a los tres. Tú y Eddie os divertís juntos mientras yo me quedo sola haciendo quién sabe qué. Señaló a Kim, y Marcus se sorprendió al oír a Kim hablar así. Paso tanto tiempo con la magia que apenas me queda tiempo para nada más. Me encanta tocar el violín y el piano, pero como paso tanto tiempo en la biblioteca de la oficina de Aide practicando magia, no he tocado el violín en semanas, casi un mes, y eso es terrible. Y luego está el piano, que me tranquiliza. Y hace tanto tiempo que no toco las teclas. No puedo pasar suficiente tiempo con ustedes dos. Me pierdo muchas cosas que hacen, a menudo, no entiendo las bromas internas y luego me doy cuenta de que no las entendía porque me perdía cosas, otra vez, y eso es terrible. Sé que es terrible, y a pesar de eso, no intento administrar mejor mi tiempo. Marcus se sorprendía cada vez más al ver a Kim reírse de sí mismo, burlándose de él. Tú y yo no somos tan diferentes, ¿sabes? Aunque tú no has intentado explorar cosas nuevas para ver qué te interesa, yo me he involucrado tanto en esto que hace mucho que no pruebo nada nuevo y estoy perdiendo el contacto con cosas que solía hacer. Claro que aprendo magia nueva, y me divierto mucho. Y aunque esto pueda parecer hacer cosas nuevas, para mí, personalmente, es lo mismo, la magia es magia, sin importar la rama. Y al final, lo que importa es mi propia visión. Marcus desconocía que Kim se sintiera así consigo mismo. El Kim que Marcus conocía siempre estaba preparado, seguro de sí mismo, una persona que dominaba cualquier entorno y compañía. Alguien que lo tenía todo planeado y su vida definida. Pero ahora, allí estaba, escuchando a Kim desahogarse sobre cosas cuya existencia desconocía hacía apenas unos minutos. Y aunque Marcus sabía que debía sentir compasión por su amigo, se sentía bien. Que Kim compartiera todo esto hizo que Marcus se sintiera cerca de él. Hizo que Kim dejara de ser alguien que volaba muy por encima de él y se convirtiera en alguien que estaba justo a su lado. Así que, sal de tu zona de confort y prueba cosas nuevas. Ahí fuera, en el mundo, hay tantas cosas únicas, fascinantes, divertidas y reveladoras. Sería una pena no experimentarlas. Solo se vive una vez, Marcus, y nunca es tarde para intentarlo. En serio. Si no tienes algo que te apasione, busca cosas, experimenta. Te garantizo que encontrarás algo que te guste, algo que parezca hecho especialmente para ti. Kim se levantó de repente y bruscamente y miró a Marcus, que estaba sorprendido. Hagamos una promesa. No, un trato. Mientras tú pruebes cosas nuevas sin preocuparte, yo intentaré salir de este callejón sin salida en el que estoy metido y recomponerme para experimentar tanto cosas nuevas como viejas. Marcus sintió que el corazón se le aceleraba y la sangre le hervía de emoción al ponerse de pie. Tomó la mano de Kim y la apretó con fuerza, como si ese firme apretón demostrara la sinceridad de su determinación y compromiso con el trato. ¿Trato hecho?, preguntó Kim, mirando fijamente a Marcus, quien ahora mostraba una energía aparentemente ilimitada. De acuerdo, dijo Marcus, sonriendo desde lo más profundo de su corazón. ¡Qué extra! 2 bichos raros. Eddie Carmichael entró en la sala común de Ravenclaw tras realizar las maniobras que consideró necesarias en el arsenal de un artillero después de una intensa sesión de vuelo alrededor de Hogwarts. ¡Ay, me duele el pecho!, gimió Eddie al entrar, y lo primero que vio con sus ojos cansados fueron sus 2 compañeros de cuarto mirándose con miradas apasionadas y sonrisas radiantes en sus rostros. Con las manos entrelazadas en un apretón de manos mientras estaban de pie justo en medio de la sala común de Ravenclaw. Se quedó allí de pie durante medio minuto, mirando a sus compañeros de habitación, pero ellos no se movieron ni rompieron el apretón de manos. ¿Qué demonios están haciendo esos 2 bichos raros? Pero mirarlos no le dio ninguna respuesta, y estaba agotado. Así que Eddie fingió no conocerlos y pasó junto a ellos camino a su habitación en la residencia estudiantil. Fin del video.